Conferencia comenzará a grabarse. Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos, amigos. Bienvenidos a esta nueva sesión de terapia de grupo, y en ella vamos a tratar un tema que creo que es de interés de todo el mundo, no solamente de los pacientes y de los familiares, sino también de todo el mundo. Se trata de la... ¿Pruebe ahora? A ver, ¿ahora mejor? Sí. ¿Sí? Ahora bien. Bien, pues decía que el tema que vamos a tratar interesa a todo el mundo y es ni más ni menos que la economía. Me parece que algo mencionamos acerca de lo que íbamos a hacer, porque os podía elegir el otro día, ¿no? Bien, pues es la economía la que vamos a tratar hoy. Como hemos tocado ya el trabajo y la economía van de la mano, porque por eso de que se dice que el trabajo y la economía son la mejor lotería, pues vamos a ver la economía. Bueno, concepto de la economía del griego, oikos, casa, y nomé, reparto, distribución, administración. La economía es el conjunto de actividades concernientes a la producción, distribución, comercio, manejo y consumo de bienes, recursos y servicios por parte de los diferentes agentes económicos. En un sentido general, la economía puede entenderse como un dominio social que abarca prácticas, expresiones, métodos, discursos y materiales asociados con la producción, uso y manejo de recursos. En un sentido más específico, la economía se refiere a la organización y asignación del uso de recursos escasos, cuando se tienen pocos recursos, para satisfacer necesidades individuales o colectivas superiores. Es lo que hacemos cuando decimos que las personas actúan con un sentido económico, ¿no? Es una persona económica porque hace maravillas, hace malabares con los recursos que tiene. En este marco se concibe como un sistema de interacciones orientadas a garantizar dicha asignación, conocido también como sistema económico. Bien, ¿cuál es la naturaleza de la economía? Bueno, pues en primer lugar podemos considerarla como una ciencia social basada en el cálculo, la contabilidad y los números, que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de los bienes y recursos disponibles. En segundo lugar, también, ya lo he dicho, que puede considerarse como un dominio social basado en el análisis de los recursos materiales y su administración lo más ventajosa posible. En tercer lugar, se puede también considerar la economía como un arte dedicado a obtener el máximo rendimiento de los recursos disponibles. Y finalmente, una estrategia de explotación de los bienes mediante la inversión inteligente y el ahorro. Bueno, como sinónimos de la economía podemos mencionar las finanzas, los bienes, los recursos, las reservas, la riqueza, los ahorros, el capital, y como antónimos, lo contrario a economía, la ruina, el dispendio, el despilfarro, la miseria, la escasez, la estrechez, la renta, la hacienda, lo contrario de la economía. Bien, ahora vemos un poco la composición de la economía. Podemos hablar primero de las etapas de la economía. Antes lo he mencionado, pero ahora lo voy a decir con un poco más de detalle, ¿no? Las etapas. La primera es la etapa de la producción, en el sector correspondiente al área de que se trate. Producción. Segundo, distribución y transporte para su acercamiento al consumidor. Tercero, transacción, es decir, compra-venta del producto. Y, en cuarto lugar, consumo como culminación de la cadena y último fin de la producción. El último fin de la producción es el consumo por parte del sujeto, del ciudadano. En cuanto a las áreas principales que nutren la economía y que también se nutren de la economía, son la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, las comunicaciones, el transporte y la sanidad. O sea, la salud también arrastra economía de una forma importante. Bien, ahora tengo aquí un capítulo para reflejar en él la historia de la economía. Bueno, ya sabemos que en la prehistoria, en el paleolítico y en el mesolítico, pues se formaban grupos humanos que se asentaban en sendos territorios como comunidades o tribus,
que se dedicaban a domesticar animales y cultivar plantas. Esta era la economía de la prehistoria, tanto del Paleolítico como el Mesolítico. En el Neolítico, cada tribu se especializaba en alguna actividad y su producción. Para utilizar los artefactos hechos por tribus especializadas en áreas de producción que no están presentes en otras tribus, el intercambio y el comercio se hicieron necesarios. Es decir, una tribu se especializaba en una cosa, la otra en otra, y así podían intercambiarse. Toma tú, dame ya, dame tú, toma ya. El primero gran antecedente de la economía en la historia fue el de la primera gran civilización del mundo, la cuna de la civilización, que fue la Sumeria, la civilización sumeria, que desarrolló hace 5.000 años una economía a gran escala basada en dinero o mercancía, y sus vecinos babilonios los que desarrollaron el primer sistema de economía tal como lo entendemos actualmente, en términos de reglas, leyes, sobre contratos legales, deuda y códigos legales relacionados con prácticas comerciales y propiedad privada. Esta gran civilización ocupaba la zona sur de la desaparecida Mesopotamia, actualmente Irak, y fue además la que introdujo la división del territorio en ciudades-estado, así como también organizó los primeros núcleos mercantiles, la primera escritura en forma cuneiforme, o sea, de cuña, la primera escuela para niños, la primera división del tiempo en 24 horas, del día en 24 horas, la mitad de día y mitad de noche, de cada hora en 60 minutos y de cada minuto en 60 segundos. Digo que esto hace 5.000 años que se introdujo en el mundo. Bueno, la economía antigua, basada principalmente en la agricultura de subsistencia, o sea, en la recolección y en la caza, la primera moneda conocida fue el siclo, cuyo primer uso provino de Mesopotamia, precisamente, y se refería a una masa pequeña específica de cebada que se relacionaba con otros valores en una métrica como plata, bronce, cobre, etcétera. Estas eran las monedas, pero estas monedas iban al peso, un peso de cebada o 2 pesos de cebada, etcétera, ¿no? Al igual que la libra esterlina británica, que era originalmente una unidad que se denominaba una masa de una libra de plata. Por eso se llama libra, a la libra en moneda británica. En Lidia, ciudad-estado que ocupaba una parte del territorio de Turquía, fue donde por primera vez se acuñó moneda de oro amarillo, oro blanco, plata y bronce. Esto en los años 650 a 600 antes de Cristo. Luego ya en la Edad Media, la economía en ese momento significaba principalmente comercio, y de hecho las primeras empresas eran establecimientos comerciales. En 1513 se fundó la primera bolsa de valores en Amberes y la economía mundial se expandió lentamente con el aumento de la población y el comercio. La ruta de la seda fue utilizada para el comercio entre Europa, Asia Central y China. En la Edad Moderna, una época de mercantilismo, nacionalismo y comercio internacional, los nuevos marcos económicos nacionales comenzaban a fortalecerse, y después de los viajes de Cristóbal Colón y seguidores, los nuevos marcos económicos nacionales comenzaban y se abrieron nuevas oportunidades para el comercio en el Nuevo Mundo y Asia. El primer billete en Europa fue emitido por el Banco de Estocolmo en el año 1661, en el siglo XVII. Y finalmente, la revolución industrial en Europa registró un crecimiento económico que se extendió a todas las regiones del mundo durante el siglo XX, cuando el PIB, o sea, el Producto Interior Bruto, per cápita mundial se quintuplicó, se multiplicó por 5. El mayor crecimiento se produjo en la década de 1960, durante la reconstrucción de la posguerra. Ahora también tenemos que hablar un poco de la clasificación de la economía. ¿Cómo se puede clasificar la economía? Pues bueno, según su organización se puede clasificar en primitiva, originaria, de supervivencia o subsistencia, que se inspira en costumbres, tradiciones y creencias ancestrales que utilizaban los recursos agropecuarios naturales, es decir, la pesca y la agricultura, la pesca, la caza y la agricultura,
naturales para intercambio de ámbito interfamiliar. En segundo lugar, tenemos, después de la economía primitiva, tenemos la de libre mercado, que es la economía privada o capitalista, basada en la propiedad privada, la libertad de empresa, la libre competencia y el funcionamiento libre del mercado, y en la que, como mínima intervención estatal, las decisiones se toman en función de la ley de la oferta y la demanda. Tenemos en tercer lugar la economía planificada, intervenida, socialista, comunista o estatal, en la que el Estado, como empresario total, controla todos los medios de producción y toma las decisiones económicas buscando una distribución social equitativa sobre la teoría. En cuarto lugar, tenemos la economía mixta, que combina elementos de las economías de mercado y planificadas con un sector privado que opera libremente, pero bajo la regulación y provisión de servicios públicos por parte del gobierno. Y finalmente tenemos la economía doméstica, que se basa, como ya imaginaréis, en comprar poco, gastar menos y ahorrar. Esta es la base de la economía doméstica. Ahora muy poco de eso, ¿verdad? De todo eso. Ahora tenemos que hablar ya, bueno, según la magnitud de la economía, o sea, hemos visto según la organización, según su organización. Ahora, según la magnitud de la economía, podemos hablar de microeconomía, que es la economía familiar y poco más, que estudia el comportamiento de individuos y empresas analizando las decisiones sobre el consumo, la producción y la fijación de precios. Esta es la microeconomía, quiere decir economía muy pequeñita. Y al lado de ella, pues tenemos la macroeconomía o estudio de los sistemas económicos de una nación, región, etcétera, como un conjunto, empleando magnitudes colectivas o globales como la renta nacional, las inversiones, exportaciones e importaciones. Luego ahora tenemos aquí unas referencias que os voy a comentar, porque estas ya es un capítulo un poco más distendido para que esbocemos de vez en cuando alguna sonrisa. Bien, como referencia principal, que es además Vox Populi, desde el dominio público, tenemos eso que decíamos antes. Trabajo y economía son la mejor lotería. Otra, la economía es la siembra y el ahorro la cosecha. Compra solo lo necesario, no lo atractivo. Lo innecesario, aunque cueste un céntimo, es caro, según Séneca, nada menos. El hombre que sabe gastar y ahorrar es el más feliz porque disfruta de ambas cosas, según Samuel Johnson. Quien compra lo superfluo no tardará en verse obligado a vender lo necesario, ni más ni menos que según Benjamin Franklin. Mientras puedas, ahorra para la vejez y la necesidad, porque el sol de la mañana no dura todo el día. Nunca serás rico si tus gastos exceden a tus ingresos y nunca serás pobre si tus ingresos superan a tus gastos. Thomas Chandler. Bueno es, en verdad, adquirir, pero es mucho mejor conservar. De Goethe, de Johann von Goethe. El ahorro es poético porque es creador. El derroche no es poético porque es mundano y destructor. La ley de la oferta y la demanda funciona en economía como también en la misma vida de relación. El precio es lo que pagas, el valor lo que recibes. La manera más segura de doblar tu dinero es unir los dos extremos del billete y guardarlo doblado en tu bolsillo. Pues ya decía yo, pues decía que es el momento de las sonrisas, ¿no? Bueno, otra cosa más. Si te doy 1 libra, tengo un problema. Pero si te debo 1 millón, el problema es tuyo. ¿Verdad que sí? Otro, ¿qué es un banco? ¿Qué es un banco? Pues un banco es un sitio
que te presta dinero si puedes probar que no lo necesitas. Esto lo dijo Bob Hope. ¿Qué es un contribuyente? El contribuyente es una persona que trabaja para el gobierno, pero sin haber hecho las oposiciones a funcionario. La frase es de Ronald Reagan. ¿Qué es un economista? Un experto que mañana sabrá explicar por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy. Si los economistas supieran de negocios, serían ricos y no consejeros de los ricos. ¿Qué es un corredor de bolsa? Un corredor que da vueltas en un laberinto sin llegar nunca al final y que cuanto más se calienta, antes se quema. No es cierto que el Congreso gaste el dinero como un marinero borracho. Los marineros borrachos gastan su propio dinero. El Congreso gasta el nuestro. El agricultor y el fabricante no pueden vivir sin ganancias más que el trabajador sin su salario. Bien, y ya con estas sonrisas que os predije que íbamos a promover, vamos a pasar al capítulo que más nos interesa, que es la economía en las adicciones y su rehabilitación. Bien, pues mirad, en la preadicción, es decir, cuando todavía el adicto, el consumidor no es adicto, no se producen quebrantos económicos significativos. Todavía. Al mantener como consumidor social un control efectivo sobre los consumos y los gastos, aunque también hay que puntualizar que los consumos van incrementándose y, consecuentemente, los gastos a medida que se va fraguando su carácter progresivo e insaciable y, por tanto, acercándose a la adicción. En esta fase, el porcentaje del gasto adictivo, atención a esto, respecto al total del Producto Interior Bruto de la familia, oscila entre el 10 y el 20%, cuando el consumidor es simplemente un jugador social. Y en general no se produce aún el endeudamiento durante esa fase. En general. En la adicción, pasamos ya a la adicción. Bueno, pues en la adicción, la necesidad creciente e insaciable de consumir su correspondiente objeto de adicción implica un progresivo quebranto de la economía familiar, puesto que el porcentaje del gasto adictivo se eleva hasta el 40% y en algunos casos y sectores, sobre todo en la ludopatía, que destroza la economía, como el alcoholismo o la familia, se rebasa el 50%. Y adviene con ello el fenómeno del endeudamiento, que suele incrementar el gasto adictivo en juego, bebida y tabaco, para intentar recuperar lo perdido, lo que hace vivir a la familia con frecuencia en números rojos. O también en el caso de la adicción alcohólica, para intentar olvidar el drama adictivo. Todo ello repercute a su vez en la convivencia y en la calidad de vida del paciente y su entorno, abocando a una situación insostenible que no pocas veces acaba en la separación y desestructuración familiar. En esta fase, por tanto, se produce una inversión jerárquica y desestructuración y en el cómputo global de la dedicación a su adicción, en la que se vuelca económica, social y psicológicamente en detrimento progresivo de sus obligaciones familiares, destacando su dedicación incongruente y desordenada a su objeto de adicción y sus necesidades subsidiarias, es decir, invitaciones, gastos añadidos, etcétera, en detrimento de la atención del adicto a la familia, que es discriminada y postergada en favor de la adicción. En esta etapa, la obcecación del adicto en su gasto demencial para subvenir a sus necesidades consumistas acaba por endeudar a la familia y con la paciencia familiar, por lo cual puede producirse la ruptura tras tocar fondo, que se dice. La adicción es el peor negocio que puede emprender la persona, por muy atribulada que se sienta. Bien, y ya pasamos a la rehabilitación. ¿Qué pasa en la rehabilitación con la economía? Bueno, pues en la rehabilitación, una vez adquirido por parte del paciente el insight o tomar conciencia sobre su adicción y consecuente esclavitud, se produce en el esclavo paciente el renacer de la dedicación auténtica y racional
ya que por un lado nace pujante la necesidad urgente de liberación, cambio y rehabilitación, y por otro su necesidad de retorno a su redil familiar, de desagravio y, en definitiva, a su entorno humano, que es su principal bastión, lo cual se traduce en la reconciliación familiar y de pareja y en la recuperación económica, por lenta que a veces pueda parecer. El adicto entra solo y a veces arruinado en el círculo de la rehabilitación y enseguida se ve rodeado de amigos que comparten su estancia y permanencia en el centro para propiciar su recuperación en todos los aspectos de la vida y, por supuesto, también en el económico. Pues no solo se desendeuda, es decir, se repara y se cancela la deuda, sino que incrementa notablemente el patrimonio familiar. La rehabilitación es el mejor negocio para el sufridor de una adicción. No se olvide nunca esto, ¿eh? En conclusión, que el centro de tratamiento y rehabilitación, como la asociación, se convierten en un centro o escuela de reeducación para la correcta ubicación y sentido de la economía, que si antes estaba orientada hacia la adicción, ahora se orienta hacia la familia, hacia las necesidades para consigo mismo, necesidades domésticas y hacia los valores humanos, fundamentalmente la libertad, la dignidad, la abnegación, la gratitud y el desagravio, como también dentro del centro hacia los compañeros, pacientes, familiares y equipo terapéutico, porque el paciente, que en principio era un esclavo de su adicción, se convierte ahora en una persona libre, en un amigo de todos, como todos también lo son de él. Y termino formulando este binomio: rehabilitación al día igual a libertad y economía. Esta es la frase que podríamos decir que define y resume todo lo que se ha dicho acerca de la relación de la economía con las adicciones y la rehabilitación. Bien, pues esto era lo mío. Yo he cumplido mi tarea de presentaros el tema enterito, incluso algo maquillado para facilitar su asimilación y su entendimiento. Y ahora, amigos, después de este esquema teórico, os toca a vosotros aportar vuestros testimonios para que entre todos podamos hacer de mi exposición y de vuestras experiencias una base fundamental que nos permita redondear la terapia de hoy con unas conclusiones. Bien, pues entonces, adelante, amigos.